Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí en Lolo Trading correspondiente a la semana entre el día lunes 13 al día viernes 17 de abril del 2026, donde revisaremos los mercados con acción del precio con volumen y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Y como siempre, antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing para identificar qué eventos relevantes podrían suceder esta semana y que podrían afectar la volatilidad del mercado. Como siempre, nos encontramos en el horario de Nueva York con un filtro de 3 estrellas. El día lunes 13 de abril, 10 de la mañana Nueva York, tenemos el informe de las viviendas nuevas de segunda mano. El día martes 14 de abril, ojo acá, una hora antes de la apertura de Nueva York, el IPP mensual, y a las 17 horas Nueva York, comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo. 10:30 de la mañana, el día miércoles 15 de abril, los clásicos inventarios del petróleo. Ojo que esta noticia también puede ser importante debido al impacto geopolítico producto del conflicto de Irán. A las 3:30 de la tarde, hora de Nueva York, nuevamente comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo. Y finalmente terminamos con noticia importante el día jueves 16 de abril, 5 de la mañana Nueva York, el IPC de la zona euro. Ojo aquí los que están operando euro-dólar, como también el DAX. Y 8:30 de la mañana, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, que es un buen dato previsor, junto con las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Dicho esto, vamos a pasar a desmenuzar lo que nos trae el mercado esta semana con perfiles de volúmenes de Cluster Delta y niveles gamas. Pasamos directo al gráfico del eurodólar, que podemos apreciar acá en el eurodólar. Estamos en un gráfico de H1. Primero vamos a revisar las proyecciones que teníamos de análisis de semanas anteriores. Que podemos ver aquí que el precio hasta la semana anterior estaba en una estructura acumulativa distributiva de prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Y claro, después de los anuncios de el alto al fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, esto ha roto al alza, ha roto la estructura acumulativa distributiva al alza, ¿ya? Buscando nuevamente apoyo en la resistencia de esa estructura
y siempre buscando el call wall que teníamos ubicado en el 1.17, rompiendo este call wall parcialmente el día viernes 10 de abril. Y como siempre, respetando tanto los niveles gamma como los high volume node que teníamos identificados hasta la semana anterior. Así que por lo tanto, esa proyección de niveles fue totalmente acertada. Bien, vamos a actualizar los niveles esta semana. Bien, ya hemos actualizado los niveles gamas para el euro dólar. ¿Qué cambio importante se mantienen? A ver, primero, acá el put wall se mantiene en el 1.50. El put wall se mantiene en el 1.50. Pero, a pesar de que el call wall también se mantiene en el 1.17, no tenemos mayores cambios. Fíjense, no tenemos mayores cambios. Call wall 1.17, put wall 1.50. Sí, el 0 gamma se ha desplazado al alza. Aún nos mantenemos con un régimen de gamma positivo, pero con un gamma positivo menor, dado que el 0 gamma ha subido prácticamente del 1.45 creo que estaba, no, 1.55 creo que estaba, ha subido a 1.167. Y el precio ha sobrepasado el call wall. Entonces algunos me podrán decir, bueno, ¿por qué el call wall está por debajo del precio? ¿Habrá algún tipo de error? Porque normalmente el call wall se percibe como una resistencia. Claro, esto puede pasar que el call wall quede sobrepasado, ¿ya? Y pueden haber varios motivos, por ejemplo, que el precio haya subido muy rápido, que el call wall esté atrasado, ¿ya? Y no se ha actualizado correctamente la información en la data con el Open Interest. También, que yo creo que sería el caso, ¿ya? Es que simplemente no hay suficiente Open Interest más arriba, o los traders de opciones creen que el precio siga subiendo y no posicionan call más alto. Simplemente. Puede ser una opción. La otra opción es la cobertura de los market makers, que los market makers vendieron mucho call bajo este nivel y podrían haber tenido que comprar futuros para poder subir el precio para la cobertura, ¿ya? Lo que incluso podría impulsar una subida tipo squeeze, ¿ya? Y también otra razón por qué puede quedar el call wall sobrepasado es que simplemente el call wall quedó bajo, porque puede significar que el mercado percibe ese strike como un nivel importante, relevante, y que el precio podría volver a testearlo a través de una reversión o una consolidación a la baja. Así que, por lo tanto, cualquiera de estos escenarios puede ocurrir. Ahora, en lo personal y desde el punto de vista operativo, ¿cómo tenemos que tener presente cuando el call wall queda abajo? Ya que si el precio queda por encima del call wall, este nivel puede convertirse en una especie de soporte si hay mucha acumulación de gamma positiva, que es como en este caso. Fíjense, tenemos el 0 gamma por debajo, por lo tanto estamos en régimen de gamma positivo, ¿ya? Así que ojo, si el precio vuelve acá, ya podría eventualmente ser una muy buena zona para operarla como soporte. Soporte, ¿ya? Y habría que estar atento a la actualización de este call wall durante la semana, ¿ya? Porque puede que el mercado esté sobreextendido y podrían haber agotamientos también del flujo si el precio se revierte. O sea, que recupere el call wall, haga máximo y mínimo inferiores y vaya a buscar nuevamente esta zona de acumulación que teníamos aquí abajo. Ahora, todo esto está muy condicionado con el tema geopolítico del conflicto de Irán. Porque, por ejemplo, si tenemos noticias planas durante este fin de semana que estamos haciendo el video, claro, efectivamente aquí podríamos tener un mercado que todavía se mantenga lateralizado y esté nuevamente haciendo una estructura acumulativa distributiva aquí, ¿se fijan? Pero si tenemos algún tipo de noticia favorable o desfavorable del punto de vista del conflicto con Irán, claro, podríamos tener una apertura en gap, ¿ya? Si es algo desfavorable, una apertura en gap a la baja o una apertura en gap al alza. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles para esta semana.
Bueno, aquí tenemos el POC semanal. El POC semanal que se tradearon ahí 8.603 contratos en futuros. Recuerden que aquí estamos en valor spot, pero estamos viendo los niveles gamma, perdón, los niveles de volumen que se tradearon en futuros gracias a Cluster Delta, que nos permite insertar el volumen de futuro en valor spot en plataformas como MetaTrader, CTrader, ¿cierto? Ahí. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Ahí estamos. Ese sería nuestro POC de la semana. Ya muy cerquita del 0 gamma. Y por debajo, vamos a ver cuáles son los niveles importantes. Eliminamos los niveles que han sido testeados y partimos por acá. Donde hay un high volume node importante, van a ser nuestras zonas. Nosotros vamos a marcar como niveles de equilibrio o de high volume node importante. Acá prácticamente tendríamos una zona de low volume node, una zona de desequilibrio. Vamos a marcar por aquí abajito. Bien, aquí ya tendríamos el POC, ahí tenemos otro más por encima y acá tendríamos donde está haciendo el cierre. Ahí. Y por supuesto vamos a identificar nuestro nodo de bajo volumen, ya, en toda esta zona que tenemos aquí. En toda esta zona que tenemos ahí. Yo diría prácticamente toda esta zona. Sería un nodo de bajo volumen. ¿Ya? Entonces, como es una zona de desequilibrio, ¿qué puede pasar aquí? En estas zonas de desequilibrio. O el precio rechaza, como lo hizo acá, clac, clac, clac. Aparte que tenemos el 0 gamma, tenemos un low gamma, ¿ya? Pero si lo llegara a romper con volumen y delta negativo, significa que el precio va a recorrer toda esta parte. Pero en un principio, yo me la jugaría mientras mantengamos el gamma positivo como zonas de rechazo. Zonas de rechazo. Recuerda, son las zonas de desequilibrio, los low volume. Mucha gente piensa, por ahí lo estuve viendo en un directo de Atas, unos comentarios que la gente pensaba, la gente, no la persona que estaba haciendo la buena, él lo tenía muy claro, sino que algunos comentaron, oye, ¿no será que cuando tenemos zona de desequilibrio el precio lo tiene que recorrer completamente? Claro, puede ser una opción, porque como es una zona de desequilibrio, el precio no le interesa estar aquí presente. Pero así como no le interesa y puede pasar rápido, también lo puede rechazar. Por lo tanto, podría ser una oportunidad de entrada para continuidad alcista. Entonces, ojo con los low volume node. No solamente va a romperlo en una dirección para cubrirlo. Para que eso suceda, tiene que haber incremento de volumen, incremento en este caso de un delta negativo. Pero si tenemos patrones de absorción o giro o de continuidad, simplemente los rechaza y continuamos en intención alcista. Bien. Bien, entonces la apertura por el momento sería por sobre el área de valor de la semana. Fíjense, acá la apertura estaría siendo por encima del área de valor semanal. Por lo tanto, mientras nos mantengamos por encima del área de valor semanal y no tengamos ningún evento geopolítico que diga lo contrario, recuerden que aquí estamos mirando desde el punto de vista técnico, volumen y gamas, ¿ya? El precio debería continuar con un sesgo alcista mientras no se reincorpore por dentro del área de valor y no se posicione por debajo del 0 gamma. Si pierde el POC semanal y se posiciona por debajo del 0 gamma, entraríamos en un régimen de gamma negativo y podríamos tener una fuerte caída, ¿ya? En donde a la dirección del low gamma del 1.165, zona de desequilibrio fuerte, al gamma menor del 1.16. Pero si el precio
rechaza este POC y 0 gamma en dirección alcista, podríamos ir a buscar, ya tenemos este máximo, hizo la semana anterior, en dirección al gamma del 1.175 y por supuesto, ¿hacia dónde? Al gamma del 1.18, donde hay una fuerte concentración de call en open interest. Menor que el call wall, pero podríamos decir un call wall secundario. ¿Ya? Bien, ese sería el escenario para el euro dólar esta semana. Vamos al siguiente activo, que sería el oro. Bien, ¿qué nos dice el oro del punto de vista de los niveles que marcamos la semana anterior? Bueno, el oro, esta semana que acaba de terminar, tuvo una apertura de iniciativa compradora dentro del área de valor de la semana anterior, vuelve a testear la apertura semanal en la zona del gamma del 4600, ¿ya? Para ir a buscar, fíjense cómo va buscando los high volume nodes de target, target, y por supuesto el gamma menor del 4750 y 4800. Confirmando una nueva estructura acumulativa distributiva en la parte superior entre el 4700 y 4800. Bien, entonces vamos a actualizar los gamma para esta semana que viene. Bien, hemos actualizado los niveles gamma para esta semana. Básicamente no hay muchos cambios. El put wall se mantiene en el 4000 y el call wall en el 5000. Sin embargo, la jerarquía de los gamma ha cambiado un poquito. Acá que habían gamas menores. Recuerden que es muy común en el caso del oro que cada 100 puntos tengamos un gamma alto. 4200, 4300, 400, 500, 600, 700, 800, ¿cierto? Cada 100 puntos. Pero básicamente aquí el caso de los 4400 y 4500, que eran gamas menores, ahora son gamas mayores, son gamas con mayor concentración. El 0 gamma se mantiene en 4490. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que estamos en un régimen de gamma positivo. Estamos cotizando por encima del 0 gamma. Y han aparecido algunos gamas importantes sobre el call wall: 5100, 200, 250 y 300. Que estos gamas por acá arriba no estaban tan claros la semana anterior, pero ya tenemos claridad al respecto. Entonces, vamos a marcar los high volume nodes de esta semana. Tenemos los más importantes. Aquí tenemos uno importante. Voy a ampliar esto. Voy a ampliar un poquito. Aquí tenemos un high volume node esta semana. Obviamente esta de aquí. Acá tendríamos el POC semanal, 1524 contratos. Acá también tenemos un high volume node, también importante destacar. Ahí. Aquí también. Y por acá a medio tono podría ser este que está aquí. Vamos a cambiarle color, eso sí, a un color de resistencia, porque estamos por encima del precio. Y yo creo que destacaría solamente eso. Por acá abajo tal vez este también podría ser importante. Ahí, no está haciendo los mínimos. Y por acá encima también podríamos destacar este que está aquí. Ahí. Bien. O sea, ahí ya tendríamos nuestro nodo de alto volumen, nuestro high volume node. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que podemos apreciar del oro? Estamos cotizando dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar. Mientras nos mantengamos dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar, yo estaría apostando a que si el precio se posiciona por debajo del gamma del 4750, sigamos trabajando esta zona. Ahora, por encima del 4800 y el área de valor de la semana que acaba de terminar, si logra romper el POC semanal con volumen y un delta importante, ahí vamos a buscar largos. ¿Hacia dónde? Hacia el gamma del 4900. Ojo que aquí tenemos un low volume node histórico de hace muchas semanas atrás,
Por lo tanto, aquí o el precio rechaza para poder reincorporarse, o si entra volumen y delta, claramente podríamos llegar al call wall, que lo tenemos identificado en el 5000. Por otra parte, si el precio se llegara a posicionar por debajo del área de valor y me rompe con volumen y delta el gamma del 4600, podríamos ir a buscar estos nodos de alto volumen que tenemos en esa dirección, 4574, 4533 valor spot, en dirección al gamma del 4500 y 0 gamma. Esta zona, si llegáramos aquí, podría ser una buena zona para revertir el precio, buscar patrones de reversión. Si el precio se consolida por debajo del 0 gamma, ahí ya tendríamos caída libre. Tendríamos caída libre a los niveles que tenemos más abajo. Entonces, en resumen, concretando, mientras nos mantengamos dentro del área de valor, vamos a ir trabajando los niveles que tenemos al interior del área de valor, gamma del 4750 y el gamma del 4700, con su high volume node respectivo. Por encima del gamma del 4800 vamos a buscar largo, ¿a dónde? Al gamma del 4900. Bien, habría que estar muy pendiente de los eventos noticiosos este fin de semana para saber si abrimos con un gap alcista o bajista, si es que tenemos algún evento noticioso importante con el desarrollo del conflicto de Irán. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el SP500. Les recuerdo que el SP500 aquí estamos en valor cash, por lo tanto, la gente que opera en futuro, hay un spread de diferencia al cierre del día viernes 10 de abril de 38 puntos. Esa es la diferencia que tenemos al día viernes 30 de abril, 18 puntos, que podemos apreciar que el precio, esta semana que acaba de concluir, abrió con una iniciativa, con un pequeño gap bajista y iniciativa de compras. ¿Buscando qué cosa? El POC que teníamos de la semana antepasada como resistencia. Hace una sacudida bajista teniendo como soporte el Volatility Trigger, y después del anuncio de la noticia de las 2 semanas de negociación entre Estados Unidos e Irán, el precio despega prácticamente del 6.550 al 6.800. Estamos hablando prácticamente de 250 puntos en un día. Se movió el precio, principalmente en horario overnight. Fíjense el delta que tenemos aquí, claramente, en ese momento. Llegando al gamma del 6.800 y teniendo el máximo el día viernes en un POC histórico. ¿Ya? Ese POC histórico, vamos a ver, miren, lo tenemos identificado. ¿De cuándo es ese POC histórico? Vamos a ver de cuándo es. Es prácticamente, miren, fíjense, de la semana del 2 de marzo. De la semana del 2 de marzo. Ese POC ahí hizo techo esta semana. Bien. Entonces, vamos a actualizar los niveles para la semana que viene. Bien, ya hemos actualizado los niveles gamma para esta semana. El put wall se mantiene en 6.500 y ahora el call wall ha bajado un poquito a 6.900, pero el 7.000, que está muy cerca del máximo histórico, es un gamma mayor. ¿Ya? Tenemos el call wall más abajo, pero se conserva un gran gamma en el 7.000. El 0 gamma ha subido ahora, estamos en el 6.734 valor cash con su volatility trigger en el 6.723. Por lo tanto, podríamos decir que estamos en un régimen de gamma positivo, donde tenemos un perfil de volumen bimodal durante la semana que acaba de terminar, una zona balanceada arriba y otra zona balanceada en la parte de abajo. Recuerden que estamos en los perfiles de volúmenes con los volúmenes negociados en futuro, pero mirando el precio en valor cash del SPX. Bien, con un spread con futuro de 38 puntos. Entonces, ¿qué podríamos primero decir aquí? Primero, marquemos nuestros nodos de alto volumen, nuestros high volume nodes, partiendo por
el POC de la semana, que lo tenemos en la zona del 6.774, valor cash, ¿vale? Tenemos aquí abajo este nodo de volumen aquí importante. Acá estos mínimos los voy a ir agrandando un poquito. Voy a agrandar un poquito aquí, que sea mejor. Ahí. Acá, nodo de alto volumen ahí en el 6.180. No, 6.783. Acá y por supuesto aquí, que ese ya sería soporte, o mejor dicho, resistencia. Ahí. Resistencia y aquí también un nodo importante. Bien, entonces, ¿qué podemos apreciar? Tenemos zonas importantes de bajo volumen. Por lo tanto, vamos aquí. Todo este es un nodo de bajo volumen importante, que es el movimiento que desplazó el precio durante el anuncio de cesar el fuego por 2 semanas. Y también podríamos decir que acá también tenemos un nodo de bajo volumen en esta parte que está aquí. Ahí. Todo esto es un nodo de bajo volumen. Bien. Entonces ya sabemos que los nodos de bajo volumen o lo rechaza el precio o lo recorre en su totalidad. Lo recorre en su totalidad. Entonces, veamos. Tenemos un precio cotizando en la parte superior del bimodal de la semana anterior. Y de hecho, en la práctica, en realidad, más que un bimodal, sería un trimodal, porque tenemos una zona balanceada en la parte de arriba, que ocurrió el día viernes, esta zona balanceada después del anuncio, y esto que fue la primera parte de la semana. Por lo tanto, aquí, dado a que estamos muy cerca del call wall del 6.900, si durante este fin de semana no tenemos algún evento importante desde el punto de vista de geopolítico, que es lo que yo estaría pensando aquí que el precio se puede mantener balanceado hasta próximos anuncios importantes, y si nos rompe el gamma menor del 6.850 valor cash con incremento de volumen y también con incremento de delta, iríamos a buscar el call wall que lo tenemos identificado en el 6.900 con parada intermedia en los high volume node que tenemos histórico en el 6.880 y 6.867. Bien, ahora, si el precio rompe este gamma del 6.800, podríamos ir directamente a buscar el POC de la semana anterior, y aquí podría ser una buena zona operativa para buscar patrones de reversión alcista, dado el gran volumen que tenemos ahí, que ahí hay concentrado compras, que esos compradores estarían defendiendo la posición. Ahora, si por algún motivo el precio pierde el 0 gamma y el volatility trigger en la zona de 6.720, 6.730, vamos directo a cubrir toda esta ineficiencia hasta el gamma del 6.600. Recuerden, aquí a lo más podría rechazar, pero si rompe el 0 gamma con volumen y delta negativo, volumen y en este caso delta negativo, con máximo mínimo descendente, iríamos a cubrir directamente al gamma del 6.800. Así que tenemos que estar muy atentos a esta zona balanceada que estamos trabajando entre el 6.750 y 6.850. Por sobre el 6.850 sería nuestro pivote para buscar largo al call wall. Por debajo del 6.750 sería una zona de corrección bajista mirando el gamma al 6.700 y el 6.600. Ese sería nuestro escenario para el SP500. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el Nasdaq, la acción. Al igual que el SP500, estamos en valor cash, con un spread de futuro de 166 puntos, que está cotizando el futuro por sobre el cash.
¿ya? Porque siempre nosotros estamos mirando el cash, porque los niveles gamma, principalmente donde se calculan, en base a las opciones del cash, del subyacente. Tenemos que estar haciendo esta conversión continuamente a lo futuro. Así que, por lo tanto, si revisamos lo que sucedió la semana anterior, muy similar a lo que pasó con el SP500, el precio estábamos en una zona balanceada, anuncios del cese al fuego por 2 semanas, rompen buscando el gamma, primero nos rompe el gamma del 24.500 con facilidad, buscando el gamma del 4.800 y llegando a los high volume no que teníamos identificado, y POC, fíjese aquí está este rojito, es una zona de mucha negociación que venía, ¿de qué semana? A ver, vamos a ver, de la semana del 6 de marzo, fíjense, ahí llegó, ahí para. Ese nuevo de alto volumen de esas 6 semanas. Y corrección bajista, apoyándose en el gamma del 24.800 y teniendo como target alcista el high volume no que teníamos identificado en 25.120. Bien, vamos a actualizar los gammas para esta semana. Bien, hemos actualizado entonces ya los niveles gamma. Para esta semana tenemos el put wall identificado en el 23.500 y el call wall se ha desplazado al 25.500. El volatility trigger, el 0 gamma, está muy cerca, 24.095. A ver, tenemos 24.080. Tendríamos en este caso el volatility trigger. Y el 0 gamma, que está un pelito más arriba, lo tenemos identificado en 24.094, con un gamma mayor en el 24.100. Así que por lo tanto estamos en régimen de gamma positiva. Bien, entonces lo mismo, tenemos una zona de low volume node importante acá. Fíjense aquí, voy a marcar esta zona como una zona de low volume node. Todo este recorrido grande que hicieron después del anuncio del alto al fuego, ahí, todo el anuncio grande, y tenemos toda esta zona de un low volume node mayor, zona de desequilibrio. En el caso del Nasdaq, fíjense que el Nasdaq, curioso, aquí teníamos una estructura acumulativa distributiva, cómo hizo esta sacudida, teniendo esta especie de, yo no soy muy chartista, pero teniendo una especie de hombro, cabeza, hombro, haciendo los mínimos en la zona del 22.700, para posteriormente recuperar terreno. Si toda esa gente que anda hablando, yo escucho a mucha gente fatídica, no, que se viene la gran crisis, la caída, y resulta que con este movimiento que tuvimos la última semana, prácticamente estamos muy cerca de los máximos históricos. O sea, el máximo histórico lo teníamos en el caso del Nasdaq en 26.255 y estamos cotizando al 25.200. Y lo mismo sucede en el SP500. Esto es toda una jugada, en mi opinión, toda una jugada estratégica, ¿ya? Yo creo, no me gusta hacer opiniones políticas aquí, pero yo creo que de alguna manera Estados Unidos está consiguiendo su objetivo, a pesar de que la prensa diga todo lo contrario. Porque si no, tendríamos aquí una tremenda recesión, una tremenda caída, y resulta que no lo vemos. No lo vemos en los dos principales índices americanos, SP500 y Nasdaq. Así que ojo con lo que venga después, ¿ya? Bien, vamos a actualizar nuestros niveles de nodo de alto volumen. Vamos a ver nuestro nodo de alto volumen. Vamos a fijar escala y vamos a ver aquí. Tenemos el POC de la semana, que lo tenemos como zona de soporte en la zona del 24.865. Ahí tenemos muchos compradores posicionados que fueron los que impulsaron el precio hacia arriba. Tenemos este nodo de alto volumen también fuerte, nodo de alto volumen también fuerte. ¿Ya? ¿Por qué es parecido al POC? Porque yo lo tengo configurado que me marque por sobre el 95% del POC o del máximo de negociación de la semana. En este caso, imagínense, ese nivel tenemos un 99%, casi un POC secundario. Lo mismo acá. ¿Cuánto tenemos aquí? Tenemos un
en este caso, también un 95% del volumen total de la semana. Por abajo, vamos ampliando, tenemos estos High Volume Node abajo, también como soporte, y aquí, aquí. Y por encima, yo me atrevería a decir que es donde hicimos el cierre. Ahí, no tenemos más. Aquí consigue con el gamma. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería nuestro escenario? Aquí. ¿Cuál sería nuestro escenario? Estamos cotizando por debajo, perdón, por encima del área de valor de la semana que acaba de terminar. Estamos cotizando por encima. ¿Qué significa que estemos cotizando por encima? Que tenemos sesgo alcista. Tenemos el cero gamma muy por debajo, el volatility trigger muy por abajo. Estamos con un régimen claramente positivo. Por lo tanto, si el precio logra consolidarse por encima del área de valor, mire lo que tenemos en vista hacia arriba, además de los nodos de alto volumen, tenemos en vista el call wall, que lo tenemos identificado en el 25.500. Ahí tenemos nuestro call wall, 25.500. Por lo tanto, vamos a buscar si se consolida en dirección al 25.245, poco histórico de semanas anteriores, haciendo escala en estos pequeños high volume node hasta que lleguemos al 25.500. Otro escenario es que el precio reingrese al área de valor. Mientras nos mantengamos por encima del POC semanal, se valida mi hipótesis alcista. Pero si el H gamma del 24.800 se pierde y reingresa a esta zona de ineficiencia que tenemos acá, tenemos pista libre. ¿Hasta dónde? Prácticamente hasta los niveles que teníamos antes de la subida en la zona del 24.245. Esa sería la zona. Esos serían los movimientos previstos para esta semana. Bien. Vámonos al siguiente activo, que sería el DAX alemán. Aquí en el DAX alemán no tenemos data a niveles gamma, por lo tanto, nuestra proyección lo hacemos con los niveles de volumen. ¿Qué podemos ver acá durante la semana que acaba de terminar? Es que el precio tuvo una apertura bajista donde reaccionaron los compradores. Mira donde reaccionan los high volume node que teníamos identificados de la semana anterior. Vienen los anuncios que todos conocemos respecto a Irán. Llega como tope al 24.221. Mire cómo se apoya en ese high volume node. Tenemos el POC de la semana con 414 contratos y prácticamente se consolida en esta zona lateralizada dentro de los nodos de alto volumen que nosotros ya habíamos predicho semanas anteriores. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana. Por lo tanto, eliminamos los niveles que ya han sido testeados. Bien, y vamos a identificar los nodos de volumen más importantes. High volume node que tenemos aquí, y son los mínimos. También aquí, los mínimos. Acá tenemos el POC de la semana. Se negociaron 414 contratos. Aquí también tenemos una especie de POC secundario, también fuerte, que lo está actuando en este momento como resistencia. Bien, y por encima yo me atrevería a mantener lo que ya tenemos. Básicamente eso. Aquí podríamos destacar este que está aquí tal vez. Este. Y por supuesto tenemos una zona de ineficiencia, que prácticamente aquí hubo una negociación. Tenemos esa zona de ineficiencia que es toda esta parte que está aquí. ¿Ya? Entonces aquí identificamos
nuestro low volume node, ¿cierto? Aquí, esta zona de acá. Bien. Por lo tanto, nuestra proyección es que mientras nos mantengamos pues, dentro de esta zona balanceada que tenemos aquí, tenemos esta zona balanceada, ¿ya? Mientras estemos operando en esta zona, yo estaría buscando una estructura lateralizada. No tengo señales por el momento, hasta el momento, para el día de hoy, 12 de abril, estoy haciendo este video, de que tengamos alguna noticia geopolítica que podría anunciarnos una apertura de gap. Hasta el momento, hasta donde yo sé. Por lo tanto, de continuar alcista, tendríamos que romper estos niveles con volumen y delta positivo, buscando el high volume node del 24.714, valor cash. Por abajo tendría que romper este soporte por debajo del POC, entrando a la zona del low volume node. ¿A dónde? A la zona del 23.368. Mientras tanto, podríamos estar trabajando esta zona como una zona balanceada. Bien, ese sería nuestro escenario para el DAX. Y por último, vamos a ver qué nos trae el petróleo. Bien, recuerden que aquí estamos en valor spot. ¿Qué pasó con el petróleo esta semana? Fíjense cómo tenemos identificada esta estructura, ya prácticamente desde los inicios del conflicto con Irán, ahí en marzo, ya 1, 2, 3, 4, casi 5 semanas, un poco más de 5 semanas en realidad. Acá tenemos un perfil de volumen, claramente que nos muestra un perfil de volumen de campana, de tipo lateralizado en esta estructura. Por lo tanto, nos mantenemos aquí. Vamos a ponernos aquí. Vamos a ponernos aquí día 16. Ahí. Bien. Nos mantenemos en esta estructura lateralizada. Bien. A ver si vamos a ver los pronósticos. El precio esta semana que terminó abrió con un gap alcista. Iniciativa vendedora, rebota en el gamma y high volume node del 109, va a tener una reacción de compradores, no supera la zona de los 115, 120, 117, precio cae cuando se anuncia este alto al fuego de 2 semanas, haciendo rechazo donde en esta zona balanceada de hace 2 semanas atrás. No alcanza a tocar el POC de los $90, pero estuvo muy cerca. Muy cerca. Y reacción alcista, nos mantenemos en los $92 con iniciativa compradora teniendo como techo el POC de la semana anterior. Ese sería nuestro techo, el POC de la semana anterior. Bien, y el precio finalmente se consolida por debajo de los $100, que es lo que es el precio psicológico que hemos estado manejando durante este conflicto de Irán. Recuerden, este activo esta semana en particular está muy sujeto a cómo se vayan planteando estas negociaciones entre Estados Unidos, Israel y el régimen iraní. Por lo tanto, dependiendo de los avances, si fueran positivos, claro, podríamos tener una apertura con un gap bajista. Si se mantiene tal cual, neutral. Ahora, si hay un decaimiento de estas negociaciones, lo más probable es que tengamos una apertura en gap alcista. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles gamma para esta semana que viene. Bien, hemos actualizado ya los niveles gamma. A ver, estoy en H4 en este momento. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Bueno, el put wall, que lo teníamos en el 60, ha bajado al 55. El 0 gamma ha subido medio punto de 67 a 67.500. Por lo tanto, podríamos decir que el 0 gamma nos está diciendo que estamos con régimen de long gamma o gamma positivo, a pesar que está un poquito más arriba. El call wall se mantiene infalible aquí en el 100.
Y ya tenemos una concentración de gamma importante entre el 0 gamma y el call wall. Mire, el H gamma cada 5 puntos, 75, 80, 85, 90. Recién aquí tenemos un gamma menor en los 95 y por sobre el 100 cada 5 puntos. Ya 105, 110, 115, 120, que antes no teníamos 120, son gamas menores. Gamas menores. Bien, vamos a bajar a H1, donde nosotros hacemos nuestro análisis. Bien, ¿qué podríamos decir aquí? En H1 es que el precio se mantiene en un perfil bimodal, pero en la parte de abajo. Estamos en la zona balanceada de abajo del perfil de volumen, dentro del área de valor. Vamos a identificar nuestro POC. Aquí se negociaron 3.841 contratos. Fíjese cómo este POC semanal coincide con nuestro perfil de volumen que tenemos en la estructura que estamos trabajando. Esta estructura que tenemos acá, que accidentalmente la borré, la voy a poner aquí de nuevo. Máximo de compra, corrección bajista, ahí estamos. ¿Ves? Mire cómo coincide esta zona de POC. Bien, entonces vamos a actualizar también los niveles que tenemos por encima. Yo diría que lo tenemos aquí, el máximo. Ajá. Aquí. Ya, aquí. Aquí. Bien. Y por abajo. Ahí. Por abajo. Aquí. Y por aquí abajito tendríamos esta zona de acá. Ya. Y fíjense que esta zona en realidad la vamos a marcar como una zona fuerte, porque aquí lo que tenemos es una tremenda zona de ineficiencia. Toda esta zona de ineficiencia. Aquí. Por encima del call wall. Vamos a colocarlo como zona de low volume node. Bien. Toda esta es una zona de low volume node. Bien. Entonces, por abajo yo me atrevería a decir que toda esta zona la vamos a marcar como una zona de balanceada fuerte. Por lo tanto, si el precio se mantiene sin cambio por eventos geopolíticos, podríamos estar trabajando esta zona balanceada de nuevo, con el call wall como techo. Aquí. Por lo tanto, ya por encima del call wall ya sabemos que tenemos esta zona de ineficiencia. Podríamos ir a buscar directamente o el gamma menor del 105, gamma menor del 110 y ya al gamma menor del 115 con todos estos retrocesos aquí. Todos estos retrocesos como objetivos intermedios. Y aquí tenemos pista libre, prácticamente. Pista libre. Por sobre el nivel de los $100, 102 dólares. Por el contrario, nuestro punto pivote, podríamos decir, es que si el precio rompe este nivel del gamma del 90, ya tendríamos que ir a buscar estos low volume node que tenemos ahí, o high volume node, perdón, corrijo, high volume node que tenemos por debajo del 90, en dirección al gamma mayor del 85. Recuerden que aquí tenemos un POC importante, todo esto es un POC importante. La zona del 90. Por lo tanto, este POC está siendo también de soporte. Soporte los 90 para ir a buscar retrocesos de zona operativa para buscar largos finalmente. Para buscar largos. Aquí sería una buena zona para buscar largos.
por el 90. Siempre buscando la reversión a la media cercano a los 98 y como techo el call wall de los 100. Mientras nos mantengamos con noticias neutras o con un ambiente favorable a las negociaciones del régimen con el régimen de Irán. Bien. Así que con eso concluimos este análisis y proyección semanal. Los invito como siempre a que se suscriban al canal, dejen su like, activen la campana para no perderse próximos análisis y dejar también algún comentario con su propia visión, recomendación, aporte o discrepancia que tengamos con este análisis. También los invito a que si quieren que revise un artículo o mejor dicho un activo en particular, yo teniendo la data podemos incluirlo en futuros análisis. Además también si quieres profundizar con esta herramienta, en esta metodología de análisis, scalping o intradía, los invito a que visiten mi web lolotrading.com, que está aquí en la descripción del presente video, donde pueden encontrar mi oferta formativa completa y acceso a mis cursos especializados tanto en CFD como en futuros. Bien, recuerden amigos, combinar la acción del precio con volumen y análisis posicional de gama. Éxito en sus operaciones y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.